Fíjese que me siento sumamente honrada de compartir desde hace ya tantos años con el doctor Enrique Ruelas Barajas, expresidente de la Academia Nacional de Medicina, con este tema, querido Enrique, la transformación y la calidad de los sistemas de salud en América Latina. Yo tengo el gusto de conocerte desde hace más de 30 años, fui tu alumna, donde hemos visto cómo ha evolucionado la calidad en la atención. Creo que se le ha puesto un enfoque particularmente importante a la atención al servicio, no nada más a dar los procedimientos, herramientas para mejorar nuestra salud, sino también un enfoque más cálido y humano. Sin duda, Ethel. Y mira, hay como 3 etapas en esto y estamos viviendo el inicio realmente de la tercera que tiene que ver con esta atención humana. Porque tu audiencia deberá saber que cuando empezamos a hablar de calidad, y hablo en plural porque fue en el mundo, se empezaba a hablar primero de los recursos que tenían los hospitales, los equipos que debían tener, los procedimientos que debían hacer, en fin. Y así se empezaron a enfocar los primeros esfuerzos para mejorar la calidad. Pero luego vino una etapa que todavía es vigente, pero que cimbró al mundo cuando en Estados Unidos se publicó un libro que dio a conocer la cantidad de errores médicos que se cometen y que causan daños que no deberían causarse. Sí. Y entonces entramos en la era de la seguridad de los pacientes, que empezó a dominar en el mundo la preocupación por la calidad. La seguridad como una de las componentes centrales pilares, de la ¿no? calidad. Importantes en la atención. Bueno, de hace unos 10 años para acá, empezamos a escuchar el concepto de atención centrada en la persona. Y ahí empezó ya a hacerse un énfasis no solamente en la seguridad, no solamente en la estructura y en los procesos, sino ahora en las personas. Algo que debía haberse hecho desde hace décadas, ¿no? Sí. Pero ese es el momento que estamos viviendo ahora. Esto yo le llamo la nueva frontera en la que estamos entrando en los servicios de salud. ¿Cómo manejas esa frontera, esta nueva frontera? ¿Cómo pones estos lineamientos donde toda la atención se centra en la persona? ¿Cómo guías? Mira, primero es hacernos conscientes de que necesitamos pensar deliberadamente en cómo dar los servicios de salud de manera humana. Ese es el punto. Para empezar a pensar. Sí. Porque nos dejamos llevar por la inercia de la cirugía, de los procedimientos sofisticados, de los medicamentos, en fin, y lo que nos preocupa es curar al paciente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de que también dando atención humana se logran efectos poderosísimos en la curación y en la prevención y en la rehabilitación. De tal manera que ese es el primer paso. Lo segundo es tener una definición clara. Porque yo te puedo decir hoy, una de mis grandes preocupaciones es que cuando hablamos de atención humana se utilizan términos... Tal vez para ti es uno, ¿no? Pues y otro para mí. Bueno, claro, por supuesto. Imagínate, utilizamos trato digno, calidez, humanización, humanismo. Bueno, a ver. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y yo siempre les digo a mis colegas, ¿por qué tenemos un solo término para decir gastritis o para decir glaucoma? ¿Y por qué no podemos tener un solo término para referirnos a lo esencial, que es la relación con el paciente? ¿Ves? Entonces ese es el segundo ingrediente, tener una definición clara y después saber qué acciones realizar deliberadamente para ser humanos. Porque lo que hemos demostrado, lo que he podido demostrar en los últimos 10 años a través de encuestas, es que no sabemos deliberadamente qué hacer. Eso no quiere decir que no se haga. Hay médicos, enfermeras, camilleros, recepcionistas que dan una atención humana, les sale de manera natural, pero tú y yo sabemos que no siempre. Me queda clarísimo. Y entonces, aquellos que lo hacen no saben lo que hacen. Ni cómo lo hacen. Exacto. Porque es una cuestión natural, empírica. Pues tal cual. Y los que no lo hacen, ni cuenta se dan, ¿no? Entonces, yo diría, esos son los 3 ingredientes. Primero, estar conscientes de que hay un efecto de la atención humana en las condiciones de salud del paciente. Medido. Segundo, que tenemos que tener una definición clara de lo que es esto. Y tercero, tener los elementos para poder actuar y que aterrice la definición en hechos concretos. Podríamos decir que hay que educar a los proveedores de servicios de salud
para que sepamos todos lo que es una atención humana. Sé que eres fundador y CEO de Causa, esta certificación en atención humana en salud. Y sé que también Hospitales Almater son los pioneros en México de tener esta certificación, cosa que ahí me imagino que hay procedimientos, hay lineamientos, hay capacitación para que todo el mundo entienda lo que es la humanización. Así es. Sí, en efecto, Causa nació no como una certificación por ocurrencia o por competencia, una necesidad, sino como una necesidad sí. y resultado de todo este proceso que te he comentado desde aquellas encuestas que empecé a hacer en el 2016, hace 10 años, y que me revelaron que, en efecto, no sabemos deliberadamente qué hacer. Y eso me fue llevando hasta aterrizar el concepto del código humano. En los hospitales, no sé si todos lo sepan, pero hay códigos como por ejemplo un código azul. Sí, cuando de un paro, ¿no? Hay un paro cardiorrespiratorio en una habitación, se vocea un código azul y todos saben qué hacer. Bueno, y yo me pregunto, ¿por qué no tenemos un código humano? ¿Cómo sería? Bueno, y entonces llegué a 6 acciones concretas. Son 6 acciones que se derivan de focus groups, de literatura, de experiencia, de entrevistas, y a través de 10 años hemos logrado concretar ese código humano que es con base en el cual nace Causa. Y eso, tal como tú lo dices, es lo que nos permite alinear a todos en torno a esas acciones. ¿Cuáles son esos pilares? Es ve, y ahora regreso a cada uno, es ve, escucha, pregunta, interpreta, explica y sonríe. Son 6 secciones. Simple, que debería ser como, para nosotros sería como habitual, ¿no? Pues, claro. Debería ser como la atención, pero no siempre se recibe así. Pues no, y además no lo sabes. Y te puedo decir, por ejemplo, cuando tú dices ve, alguien puede pensar que es mira o que es observa. Pues no, cada acción tiene un porqué. ¿Qué haces en ve? Mira, para empezar, no es la inspección del médico clínico que hace una historia clínica. Sí, y entonces haces la inspección. Coloración, no. Exacto, no. Cojea, no cojea, está cianótico, no está. No. Sí, le falta oxígeno. A ver, yo empiezo por contarles la experiencia que viví en China hace muchos años, cuando estaba yo en la subsecretaría, en un hospital de medicina tradicional china, en donde yo estuve parado junto a una doctora china que daba una consulta a una niña. Y después de la consulta, en donde no hubo intercambio de palabras, algo sorprendente, o sea, eso es literal, silencio total. Cuando salió ya la niña con su mamá con una receta y le pregunté a través de mi intérprete qué veía, me dijo, veía el alma de la niña. Bueno, eso es impactante. O sea, entonces, veía la esencia claro, de una niña que necesitaba atención y que necesitaba que alguien la viera. Exactamente. Enrique, me voy a una pausa rapidísimo, pero necesito seguir platicando contigo y por supuesto también con la doctora Pati Mesa. Así que amigos, no se vayan, volvemos transmitiendo desde el tercer Congreso Oncológico Almater. Volvemos. Carla, bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Estoy platicando con el doctor Enrique Ruelas Barajas, expresidente de la Academia Nacional de Medicina y ahora también fundador y CEO de Causa, donde estamos hablando de estos 6 pilares. Nos decías ver, querido Enrique, y si me lo permites, antes de continuar, no puedo dejar de agradecer la oportunidad de estar aquí. A mi querida familia Chi, gracias, doctor Pablo Chi, por hacerme parte de todo este esfuerzo. Gracias, ingeniero. Pati Mesa, tú sabes lo que te amo. Gracias por toda la confianza que me das. Gracias por hacerme parte de la familia Almater. Mi querida Chelito, ¿qué les puedo decir? Es lo que se refleja en la atención al paciente, y tú lo has visto, Enrique. Toda la familia Chi, todo este complejo de hospitales Almater, incluyendo este centro de diagnóstico y tratamiento oncológico Almater, Tere, Alma, toda esa hermosa familia que me honra. Y viendo lo que estabas contando acerca de estos 6 pilares, el poder ver que sí se puede, ¿no? Y ahora con este tercer congreso, el arte de humanizar de la ciencia al paciente, donde sí los ven, que nos quedamos en ese. Así es. Y luego los otros 5. Bueno,
Nos podríamos tardar. Yo simplemente te sí. diría que el mensaje aquí es Ver, escuchar. ver, escuchar, preguntar, interpretar, explicar y sonreír. Sonreír. ¿Por qué cuesta tanto a la gente sonreír? Entiendo que Claro. hay situaciones, y lo estábamos platicando fuera del aire, Enrique, donde, pues, por recursos económicos, tal vez no se va a poder dar con la prontitud que tú quieres una atención, pero una sonrisa no te cuesta nada. No, y te agrego otra. Eso es absolutamente cierto, Etel, pero usamos el sonreír además del gesto, que es Sí. fundamental. Es un Sí. signo universal de comprensión, de afecto, Sí. de humanidad. Bueno, además de eso, si tú escribes sonríe como acróstico, empiezas con seguridad, porque uno puede pensar que la atención humana es solamente el apapacho al paciente. No. Nadie puede ser humano con otro ser humano si le causa un daño. Sí. Entonces, la seguridad está presente en causa. Y la oportunidad también. Tampoco puedes ser humano si haces esperar a Sí. alguien eternamente. Entonces, el sonríe también tiene que ver con causa y sonríe, perdón, es la S, seguridad, oportunidad, necesidades satisfechas, indicadores, efectividad, eficiencia, resultados, en fin. Resultados, sonríe. Entonces, necesitamos entender todo eso si queremos ser humanos. Estoy de acuerdo, no nada más es el apapacho de, ay, aquí estás a todo dar, sino que tengo que dar la mejor atención con las mejores herramientas que estén a mi disposición. Por supuesto. Pero sabiendo estos 6 pilares, junto con el acróstico sonríe, yo creo que podemos mejorar la atención en la salud de una forma inimaginable. Entiendo y repito, hay recursos a veces que no se tienen, ¿no? Y principalmente en la salud pública. Pero a nadie le cuesta escuchar, a nadie le cuesta ver como a esa pequeña que me comentaste de que lo viste en China, a nadie le cuesta escuchar, sonreír y obviamente dar lo mejor. Y en este caso que estamos en este congreso, el arte de humanizar de la ciencia al paciente, el tercer congreso oncológico Almater, pues es justo eso, ¿no? Humanizar. Y mira, yo quiero reconocer aquí, sé que ya el tiempo es corto, pero no podría yo dejar de decir esto. Ese título viene del doctor Chi. Ay, doctor Chi. Y eso hay que reconocérselo, porque este es un hospital ejemplar. Estoy de acuerdo. O sea, no es ejemplar porque es pionero en causa. No. Es pionero en causa porque ya era ejemplar. Es de acuerdo, estoy de acuerdo. Y eso es un resultado de toda una cultura organizacional sembrada por el doctor Pablo Chi y que después recoge la doctora Mesa junto con el doctor Chi, con ahora Pablo Abel, con Alma Cortés, con todo el equipo. Que eso es bien importante, un gran equipo, y eso es un ejemplo de lo que son como seres humanos, y lo tengo que reconocer. La familia Chi, la doctora Mesa y todo el equipo de Hospitales Almater lo emiten.